Un saludo muy especial para todos los que se unen a esta maravillosa transmisión del día de hoy. Y de manera especial saludamos a las 23 comunidades del grupo de profesionales de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y a la nueva comunidad que se está formando y que se ha establecido en este tiempo de confinamiento. Hoy tendremos una predicación maravillosa del misionero Daniel Ramón desde Valencia, España. Así que no se la pierdan. Les recordamos que por este tiempo estamos promocionando e invitándolos a inscribirse a los diplomados virtuales. Tenemos tres nuevas opciones. Tenemos un diplomado sobre la vida de San Pablo, de perseguidor a evangelizador. Tenemos también un diplomado sobre aprender a orar con la Biblia. Y tenemos también un diplomado sobre aprender a entender y a leer los salmos. Así que inscríbase, no pierda el tiempo, aproveche este tiempo de cuarentena para estudiar y profundizar en la palabra de Dios, porque desconocer las escrituras es desconocer a Jesucristo. Ya nos lo había dicho pues muy claramente San Jerónimo. Así que los invito a que empecemos con una oración para que así demos pie a la charla, a la predicación del misionero español Daniel Ramón, quien desde Valencia, España, nos va a compartir la reflexión de hoy para el grupo de universitarios y profesionales de la Escuela Bíblica Católica Yeshua y para todos los que se quieran unir a esta maravillosa reflexión. Empezamos entonces en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, Padre de misericordia, invocamos tu presencia y te pedimos que sea tu Santo Espíritu el que nos ilumine hoy, nos acompañe, nos guíe, nos oriente, nos indique el camino y que podamos abrir el corazón y tener la disposición para escuchar, para obedecer, para entender en el día de hoy mejor tu palabra. Así que envía el fuego de tu espíritu, que queme nuestros corazones, que llene nuestra vida, que nos levante de la tristeza, que nos levante de los cansancios, de las fatigas, de los desánimos, que nos devuelva la esperanza, tu Espíritu Santo, oh Señor. Guíanos y llénanos de ti. Y a ti, Madre del Cielo, discípula perfecta del Señor, te pedimos que intercedas por nosotros. Y te saludamos con todo el amor y con toda la devoción en este día diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Mi nombre es Daniel Ramón, vivo actualmente en Valencia, una ciudad de España, y en primer lugar, pues enviaros un saludo a toda la Escuela Bíblica de Yeshua, especialmente al grupo de profesionales, con el que he tenido el gusto y el placer de compartir en otras ocasiones. En lo que nos ocupa en este día, me gustaría lanzaros una pregunta para empezar, y es, seguramente lo sabéis todos, pero ¿cuál es la emoción más intensa que existe? La fuerza que nos arrastra a conseguir todo aquello que nos proponemos. Pues la emoción más intensa que existe, la fuerza que nos arrastra a conseguir todo aquello que de verdad nos proponemos es la pasión. Y es decir, que esta pasión surge cuando hemos encontrado lo que nos entusiasma, lo que realmente amamos, lo que para nosotros es importante. Fijaros que una persona que siente pasión no hace un esfuerzo enorme en aquello que está realizando, sale solo. Incluso el concepto del tiempo pasa de una manera mucho más rápida cuando estás dedicado a lo que te apasiona. Por tanto, la pasión es el ingrediente fundamental de la vida. Y en la vida, creo que desgraciadamente mucha gente se queda sin experimentar este sentimiento.
Porque a veces nos acostumbramos a vivir en lo cómodo, en lo que dominamos, y no nos damos la oportunidad de correr el riesgo de encontrar aquello que nos hace vibrar. Esta fuente de energía la tenemos todos. Y me resisto a creer que hay gente que es apasionada y gente que es desapasionada. Pero bueno, en primer lugar, creo que sería bueno situar este concepto de la pasión. ¿Qué es? Bueno, desde mi humilde opinión y desde mi intento de humildad de querer abarcar este tema que es muy amplio, pues vamos a intentar dar unas pequeñas pinceladas, conscientes de nuestros límites. Mirad, la pasión, cuando vas al diccionario de la Real Academia de la Lengua, lo primero que va a decir es que pues es lo contrario de la acción, es el hecho de padecer los tormentos y sufrimientos que vivió Jesús previos a los días de su muerte. Es como una perturbación y como un estado desordenado del ánimo. También es un vivo interés por algo, es un sentir afecto o sentirse afectado. Pero en general las connotaciones siempre son más bien negativas, más que positivas. Pero bueno, siguiendo en este intento de delimitar un poco este concepto, la pasión es una emoción, y fijaos que voy a utilizar emoción y sentimiento, pero vais a ver después la diferencia. Es una emoción que engloba un sentimiento muy fuerte hacia una persona, hacia una idea, hacia un objeto, hacia un tema, hacia un proyecto, y que incluso también, ¿no? Estaría presidido por un entusiasmo y un deseo por algo. Casi diríamos como un vivo interés y una admiración, ¿no? Por esa causa, esa actividad, lo que realmente a uno le ocupa y le arrastra. Hay un autor que es un profesor de la Universidad de Ontario, en Canadá, que cuando él habla de la pasión, bueno, él primero dice que desgraciadamente del ámbito científico este concepto ha ido poco a poco desapareciendo para utilizar el término pasión, emoción. Pero está intentando recuperarlo y él hace una definición que me parece muy interesante porque él dice que la pasión sería ese estado afectivo, complejo, porque engloba muchas cosas, y dinámico, que lo que hace es, va poco a poco permaneciendo y evolucionando en torno a una idea fija y lo que hace es estructurar nuestro comportamiento. Incluso él habla de una cosa que me parece muy interesante, que la pasión lo que hace es como encauzar todas las emociones, las buenas y las menos buenas, en una misma dirección. Hay otra doctora en inteligencia emocional de la Universidad de Estados Unidos, llamada Marian Varela, que ya cuando habla de la pasión, habla como de un sentimiento muy vivo y energizante, y fijaos, esta me gusta mucho porque dice que brota de lo profundo del alma. Y aquí tenemos que reparar, brota de lo profundo del alma y nos ayuda a encontrar la razón de vivir. Dice que es como que nos llena de adrenalina y vigor y todo cobra sentido. La persona apasionada, dice ella, no da tanta importancia ni al cómo, ni al cuándo, ni al dónde, sino al por qué y a las emociones que aquello le provoca. Recordáis todos que Nietzsche, este filósofo, él decía una frase que me parece muy adecuada para aquí. Decía, el que tiene un porqué encuentra un cómo. Por tanto, profundizando en ello, me gustaría ya, como intentando delimitar, como os digo, este término con todas las limitaciones que os he dicho anteriormente. Hay un libro que pues tengo mucho tiempo y saqué también una descripción más bien de este término, que es de una cita de un padre que se llama Antonino Emieu, y él dice lo siguiente: la pasión es un fenómeno psicológico que, alimentado por un deseo, yo qué sé, deseo acabar esta carrera, deseo conseguir esta meta, lo que quieras. O sea, se puede de alguna forma definir o concretar de esta manera. Él dice, es un fenómeno psicológico que empieza por un deseo del espíritu, de los sentidos, y que se remonta a la cumbre del pensamiento. Y que una vez está en el pensamiento, ahí permanece, evoluciona, se desarrolla y se enriquece con otras ideas. Imaginaos esa pasión que se va fraguando. Y una vez se ha ido fraguando, baja como una luz a todo nuestro organismo, arrastrando todas las energías afectivas y barriendo todos los obstáculos.
Me parece interesante guardar todo esto, ¿no? Porque, bueno, hemos estado ahí hablando, pues por una parte es un sentimiento muy vivo hacia algo, hemos hablado también de, es un estado complejo y dinámico que nos arrastra y nos va estructurando la vida, es también como ese sentimiento energizante que brota de lo profundo y como decíamos ahora, es como esa luz que arrastra consigo todo. Bien, si os dais cuenta, todas las personas apasionadas en cuanto a estadísticas normalmente suelen llegar a conseguir aquello que se proponen. Consiguen lo que hoy llamamos éxito. Y esa palabra a veces, como decía San Ignacio, San Francisco Javier, hasta los éxitos, siendo por Jesús, por Cristo, miedo me dan, ¿no? Porque los éxitos a veces nos confunden mucho. Pero lo que me refiero es que cuando sientes pasión y te enfocas en aquello que realmente te entusiasma o te apasiona o amas de verdad, puedes conseguir un éxito que no tiene por qué ser ni económico ni profesional, puede ser que lo englobe, pero puede ser un éxito emocional, puede ser un éxito afectivo, puede ser un éxito espiritual, por supuesto, claro que sí, ¿por qué no? Y, y se consigue aquello. Y estaba pensando, pues estos días, mientras preparaba este tema, apareció, estaba viendo televisión y me encontré con una película que a la traducción del español-castellano, que es el que utilizamos en España, se traduce como Buscando Maverick. Pero en el latino me gusta muchísimo porque es Pasión por las olas. Y es un chico, pues que desde pequeño empieza a ver cómo en el lugar donde vive la gente surfeaba, hacía surf, y él pues cualquier día coge la tabla y se va a intentar hacerlo. Claro, pues no le sale, empieza así, pero poco a poco él pues empieza a sentir ese gusanillo, ¿no? del surf. Por las noches pues empieza a buscar, encuentra retales de periódicos y él busca ahí, dibuja, vive con esa pasión, está soñando constantemente en vivirlo y llega un momento donde ya pues empieza a practicarlo y aparecen por la zona también, ¿no? Como esa gente que va buscando esas olas que se llaman Maverick, que son olas gigantescas. Pero busca a alguien que le prepare porque para surfear estas olas es necesaria una preparación muy estricta y además dura. Él busca a alguien, lo forma, lo prepara y este chico está basado en un hecho real, tiene la suerte de surfear una de estas grandísimas olas. Y es grabado y esta imagen ha quedado ahí y entonces se hace famoso por ello, pero después, pues con 22 años, buscando más olas de estas, por esa pasión que sentía, pues en las Maldivas él pierde la vida. Hay una inscripción cuando acaba la película que pone vive como Yale. Es Yale Moriarty, el autor, bueno, el chico este que le pasó esta situación. Y a mí esto me llamaba mucho la atención por lo siguiente, ¿no? Cuando uno ha encontrado algo que le apasiona, uno invierte todo. Y me venían las palabras de San Pablo. Fijaos que en el estadio todos corren, pero uno solo consigue el premio. Corred, dice San Pablo, de manera que lo consigáis. Y esto me parece muy necesario que lo tengamos en cuenta, porque él dice, si ellos se privan de todo y hacen todos los esfuerzos por una corona que se acaba y se marchita, ¿qué hacemos nosotros por aquella corona que no se marchita? Si has descubierto realmente eso que brota de lo profundo del alma y que te da fuerza y energía para vivir, si tú realmente, igual que yo, ¿no? Hemos descubierto aquello que la fe nos proporciona y que tiene una duración para siempre, ¿cómo y de qué manera lo estamos viendo? Yo quisiera que lo pensarais, porque esta reflexión tiene el objetivo de despertarnos porque muchas veces caemos un poco en, pues eso, en la inconsciencia. A lo mejor tú que como joven tienes un montón de vitalidades y que lo estás enfocando de manera que a lo mejor no corresponde. Es como esa fuerza sin control. Y me venía aquella poesía de Gustavo Adolfo Bécquer, ¿no? Y que la quisiera decir y que me la digo a mí mismo. Y es, hablando del arpa, dice, del salón en el ángulo oscuro, de su dueño quizás olvidada, solitaria y cubierta de polvo veíase el arpa. ¿Cuántas notas dormían en sus cuerdas? Como duerme el pájaro entre las ramas. Ay, pensé, ¿cuántas veces no duerme así la pasión, el genio en el fondo del alma? Y una voz como a Lázaro espera que le diga, levántate y anda. No podemos ser cristianos simplemente de acostumbrarnos a vivir las cosas de una manera que no nos entusiasmen. Por eso digo que es importante que reparemos, ¿no? Y en ello estaba pensando también en mi propia experiencia, porque encuentro que muchas veces en nuestra fe pues necesitamos constantemente reavivar, ¿no? Reaviva ese fuego interior que te lleva a vivir con pasión,
aquello en lo que crees, que no te acostumbres, ¿no? Y no caigas en la rutina. Eso pasa también. La pasión tiene una relación muy directa con el tema del enamoramiento, ¿no? Muchas veces uno empieza con mucho ánimo, pero después poco a poco hay momentos en los que parece que aquello naufraga. Y yo he de deciros que, bueno, este tema también de alguna manera es autodidacta, o sea, quiero decir, es también aplicado a mí mismo. En mi experiencia, pues yo recuerdo que cuando fui a la primera vez, ¿no? Bueno, yo tenía un catequista de confirmación que constantemente me invitaba a los encuentros, yo siempre pues intentaba sacarle el cuerpo, decir, pues sí, ya iré, pero nunca como que me animaba, ¿no? Siempre había alguna excusa que yo consideraba poderosa para no ir. Bueno, pues finalmente, después de muchos intentos, por eso digo que es importante insistir con las personas, porque al final llegan momentos en los que solamente Dios sabe cuál es el momento de cada persona. Bueno, pues fui con una idea totalmente equivocada, yo pensaba a ver si encontraba a alguien, una chica que me gustara, jugaba a las cartas, me gustaba todo eso, entonces yo llevaba, pues, bueno, mi idea. Cuando llego allí, lo primero que me encuentro es con un chico que, pues, súper contento, alegre, yo dije, un chaval joven, que nos habló de Dios, que a mí me sonó muy extraño porque no era normal en el ambiente donde me movía escuchar hablar de Dios, pero lo hablaba con tanta naturalidad que dije, bueno, pues parece que se lo cree, ¿no? Yo iba a misa de vez en cuando y pensaba que ya con eso sobraba. Bueno, pues empezamos el fin de semana y he de deciros que después del momento en el que yo me resistí para ir al momento de la confesión, posteriormente hablaron de una parábola que es la de la oveja perdida. Y es como la sensación que tuve yo de decir, encontré, por fin, eureka. Es como aquella cita bíblica del Cantar de los Cantares cuando por las noches en mi alma he encontrado, por las noches, perdón, en mi cama he buscado el amor de mi alma. Lo he buscado y no lo he encontrado. Pero en el momento que empecé a salir de mi comodidad, como os decía antes, ¿no? Porque muchas veces uno se acostumbra a vivir en el terreno donde está y no se da la oportunidad de conocer nada más. Pues cuando había pasado los centinelas, dice ese Cantar de los Cantares, ahí justo encontré el amor de mi alma. Cuando fui más allá de lo que yo conocía, cuando fui más allá de aquello que yo muchas veces ya estaba acostumbrado a vivir y que creía que ya dominaba. Y en ese momento encontré el amor de mi alma. Es la pasión que brota y como dice Jesús en Juan 7:37, es que me tengo que serenar porque si no después, y dice Jesús, el que tenga sed, que venga y beba. Cuánta sed de afecto, cuánta sed de cariño, cuánta sed de ser valorado, cuánta sed de ser reconocido, cuánta sed muchas veces que se queda ahí sin poder llegar a saciarse. Y dice Jesús, el que tenga sed, que venga y beba, porque de su vida correrán ríos de agua viva. Porque podrás dar incluso de aquello que tienes de sobra. Y por eso os digo que es importante en este tema de la pasión. Porque a veces yo creo que, sí, uno dice, sí, ya, la pasión, pero ¿y esto qué? Yo recuerdo que hablando con un chico, ¿no? Me decía, un chico que le encanta el tema de la música y que le fascina, ¿no? Y además toca un instrumento. Y estábamos hablando un día y él me comentaba lo siguiente, ¿no? Me decía, mira, es que creo que es muy importante que uno sepa realmente lo que quiere. Porque si no, al final lo que pasa es que muchas veces se puede llegar a confundir, y eso es verdad, nos podemos llegar a confundir en la vida y pensar que es una pasión y convertirse en una obsesión que a veces nos lleva a vivirlo de tal manera, porque es un proyecto que nace muchas veces guiado por el entorno donde estamos, que nos presiona para que consigamos eso que os decía antes, que se llama éxito, y que si no parece que vas a ser siempre un desgraciado, y entonces a veces no son pasiones, son obsesiones que yo me monto. Y como me decía él, yo me monté esa obsesión de querer llegar a ser un buen músico, de conseguir aquello pues, que normalmente la sociedad valora. ¿Y sabes cuál fue el resultado? El resultado fue una ansiedad y un sufrimiento enorme. Y yo quisiera insistir en esta reflexión, en que es importante lo que decíamos antes, ¿no? Que brota de lo profundo del alma. Porque ¿dónde está tu tesoro? Dice el Evangelio, ¿dónde está tu tesoro? Porque allí va a estar tu corazón. Si tu tesoro está desenfocado, si tu tesoro no está en el lugar adecuado, pues al final lo que va a producir es lo que dice el Papa Francisco, a mí me encanta, en el Gaudete et Exsultate, en esta exhortación apostólica. Él nos va a hablar de que, bueno, hoy estamos aturdidos por un montón de realidades, como son los recursos, las novedades de los recursos tecnológicos, la atracción de los viajes, las ofertas constantes del consumo, de la sociedad de consumo. Y él dice, desgraciadamente dejamos pocos espacios para escuchar lo profundo del corazón. Es que si no brota de lo profundo del alma, si tú no has aprendido a escuchar esa voz, va a ser muy difícil que reconozcas lo que realmente te entusiasma.
Y si vas a ser médico, o vas a ser arquitecto, o vas a ser un trabajador de una empresa, o vas a ser lo que sea, tiene que brotar de lo profundo del alma. Porque eso al final es una ocupación. Pero lo que realmente nos hace personas es que coincida con lo que somos, con lo que Dios ha puesto y sembrado, y lo que ha sellado en nuestro corazón. Por eso digo que es importante, ¿no? El Papa Francisco va a decir que todo eso que os decía ahora, esos atractivos de la tecnología, de los viajes, del consumo, lo que hacen es que dejan poco espacio para escuchar la voz de Dios. Y a mí esto me parecía tan sabio y dice, cuando eso ocurre, no hay alegría y la persona no sabe para qué vive. Cuando uno encuentra la pasión, sabe y descubre para qué vive. Cuando no lo hace, entonces por eso él dice, hay que parar ese frenesí, detenernos, porque puede ser que sea ese el momento en el que Dios está llamando a tu puerta para poderte hablar al corazón. Dice muy bonito, no seas, te llevará al desierto. A veces la vida nos pone en situaciones y en tesituras complicadas. A veces descubrir esta pasión pasa por, a lo mejor, haber tocado fondo. Como lo dice ahí, mirad, os voy a leer literalmente lo que dice en el número 29. Dice, en algún momento tendremos que percibir de frente la propia verdad, para dejarla invadir por el Dios de la vida. Y no siempre se logra esto si uno no se ve al borde del abismo de la tentación más agobiante, si no se siente en el vértigo del precipicio del más desesperado abandono, si no se encuentra absolutamente solo en la cima de la soledad más radical. No hay que tener miedo a encontrarnos, porque si no, no brota la auténtica pasión. Porque a veces esas pasiones tienen un recorrido muy corto. Me gustaba mucho este profesor Luis Charlán, que decía que la emoción tiene un recorrido muy corto. Y son esas, muchas veces, desgraciadamente, esos placeres efímeros, ¿no? Y de corto recorrido que nos ofrecen. Pero cuando uno descubre esa pasión, ese eureka, eso tiene un recorrido largo. Eso permanece y aumenta con el tiempo. Por tanto, lo que os decía ahora, hay un libro también de Ansel Grun que trata sobre los héroes de la antigüedad en Grecia, y él habla de Sísifo, ¿no? Que muchas veces parece que nos creamos obsesiones, y esta es la gran diferencia con la pasión, que no brota de dentro, sino que muchas veces viene impuesta de fuera, y que resulta que lo que decía era que es como esa piedra que cargaba Sísifo para subirla a lo alto de la montaña, y que uno constantemente parece que lleva una carga encima, ¿no? Que incluso tiene que responder a tantas expectativas, a tantas situaciones, demostrar no sé cuántas cosas, y que a veces lo que hace es agotarnos. Y parece que cuando estamos llegando siempre se derrumba. Y él comenta en ese libro, refiriéndose a otros autores, que eso es la autodestrucción de la persona. Por eso necesitamos de verdad pararnos, y me gusta mucho porque ahí lo que dice, mirad qué pregunta más bonita lanza el Papa, dice, ¿cómo no reconocer entonces, cuando estamos así, que necesitamos de tener esta carrera frenética para recuperar un espacio personal, a veces doloroso, pero siempre fecundo, donde se entabla un verdadero diálogo con Dios? Me parece que esta realidad de la pasión, y yo os tengo que decir que uno de los descubrimientos más bonitos en la preparación de este tema ha sido esos espacios a solas, ¿no? Cuando te pones delante de Dios en soledad, en silencio, y va brotando del fondo del corazón de nuevo, va como soplando sobre las cenizas, porque estar está. Porque esta pasión brota, sobre todo, cuando has ido descubriendo aquello que decía Pablo, que ojalá nosotros pudiéramos hacerlo realidad. Para mí, mi vivir es Él, es Cristo. Es aquel que en el fondo del corazón, ¿y sabéis por qué? Porque yo entiendo que cuando te has sentido muy amado, la actitud propia es querer devolver ese amor. Pero no porque te sientas obligado, sino porque te sientes agradecido. La pasión brota cuando te has sentido profundamente querido, aceptado, amado, recogido en lo que tú eres. ¿Qué pasión no va a brotar de ahí? Me gusta mucho José Antonio Pagola, es un teólogo que escribió este libro de aproximación histórica de Jesús, y él habla, cuando habla de la pasión de Jesús, ¿sabéis cuál era la pasión de Jesús? Que era un hombre apasionado, y por eso esa frase tan bonita que a mí me ha dado muchas vueltas, que dice, justo previo a sufrir todo lo que tuvo que sufrir, él decía, con ansias he deseado vivir este momento con vosotras antes de padecer. Cuando uno siente esa pasión, pero ¿por qué tanta pasión? Si uno está fuera y tiene el espíritu de suegra, no entiende nada, y dice, pero este tío está como mal. Este man, que dicen ustedes.
Pero es que Jesús, ¿sabéis cuál era la pasión? Dice José Antonio Pagola, es la pasión por un Dios que él deseaba que la gente conociera porque el mundo sería diferente, y la pasión por la dignidad del ser humano, esa pasión que movía a Jesús, que es lo que se llama el reino. Por tanto, creo que sería muy bonito, recuperando esta profundización, que incluso en la realidad más sencilla, más absurda, pudiéramos despertar en el corazón. Porque fijaos, donde está tu tesoro está tu pasión, está tu corazón. ¿Cuál es tu tesoro? Y a mí esto me ha hecho pensar mucho, ¿no? Porque a veces los tesoros no siempre están en el deseo, como os decía, de aparecer, en el deseo de que los demás no me reconozcan, de que yo pueda de verdad pues, llegar a conseguir aquello que la sociedad se ha planteado como importante. Y muchas veces ese tesoro es muy bonito porque en la parábola de Mateo 13 dice, es como aquel hombre que ha descubierto, y justo para estos caminos son caminos muy sencillos. Hay ya os diré, un fraile de la Edad Media que decía, que se llamaba Fray Luis de León, que él decía, qué descansada vida, fijaos qué bonito, qué descansada vida la que huye del mundanal ruido y sigue las escondidas sendas de los pocos sabios que en el mundo han sido. Para descubrir la pasión no hay que hacer grandes cosas. Lo que hay que hacer es dejarte encontrar. Pero para eso tienes que buscar esos espacios. Y es muy bonito el silencio, pero un silencio habitado, un silencio lleno de Dios. Santa Teresa de Jesús decía que la oración, que el encuentro con Dios, que ese diálogo de la espiritualidad, que esa riqueza interior de la persona, decía, es tratar muchas veces y a solas de amistad con quien sabemos nos ama. Tratar muchas veces y a solas de amistad con quien sabemos nos ama. Por eso, qué importante es para descubrir aquello que te mueve la vida, que puedas encontrarte con él. Por eso, en el Antiguo Testamento, la palabra de Dios es muy sabia y dice, mira, hijo mío, tu corazón es el lugar especial para que brote esa pasión. Y dice en Proverbios 23-26, dame, hijo mío, hija mía, tu corazón. ¿Cómo está? Puede ser que no esté del todo bien, puede ser que esté a veces herido por situaciones que has vivido, puede ser que esté lastimado, puede ser que esté muy bien, puede ser que haya partes pues, que a lo mejor hayan perdido totalmente la esperanza. Y dice, dame, hijo mío, tu corazón para que de él broten las fuentes de la vida. Qué bonito esto, ¿no? Entonces la pasión, como decía, es ingrediente fundamental de la vida. Para poder hacer aquello que tú quieres, necesitas esa pasión. Y esa pasión no tiene otro lugar que aquel que la puede encender y la puede mantener en nuestra vida. Estos días, mis padres hace mucho tiempo consiguieron un aparato de estos receptor de señales para conseguir pues, ver muchísimos canales de todas partes. Pero resulta que, que no ha funcionado muy bien y finalmente pues, lo aparcaron allí en casa. Y tiene una potencialidad enorme para poder pues, disfrutar de muchas ventajas y beneficios que te da, pero no iba. Entonces yo cualquier día les dije, oye, pues ¿por qué no me la prestáis a mí? Y yo intento a ver si lo puedo pues, utilizar en mi casa. Bueno, la cuestión es que me lo traje, pero empecé a mirar en internet a ver cómo se podía organizar y demás, y me vi que perdiendo un montón de tiempo y no consiguiendo nada. Y alguien me dijo, oye, ¿por qué no buscas un técnico? Alguien que te ayude a saberlo instalar y a configurar. Y yo pensé, pues sí, es mucho más sencillo, pierdo menos tiempo y ya está. Y después es que es más fácil porque es él quien sabe de esto. Y preparando esto pensaba, ¿cómo se enciende la pasión? ¿Cómo uno puede descubrir realmente qué es lo que le entusiasma, lo que ama, lo que realmente le importa? Pues os voy a decir algo. Busca un técnico. Alguien que lo haya vivido. Alguien que te pueda con seguridad decir unas palabras que puedan de nuevo otra vez entusiasmar tu vida. Y si está entusiasmada, pues busca que aquello esté constantemente mantenido, encendido, que esté realmente despierto. Y yo en ese sentido pues me he dado cuenta que estos días he ido descubriendo el secreto profundo del silencio y el encuentro otra vez con aquel que en la soledad te va volviendo a dar palabras que te entusiasman, al amigo que te dice palabras que van despertando en ti la ilusión por vivir, que te van reencantando, esto es una palabra que escuché una vez en Chile, que te reencantan por la vida. Así que, pues nada, yo creo que hoy es una oportunidad muy bonita para seguir profundizando, que de verdad hoy, como decíamos al principio, ¿cuál es ese sentimiento profundo que realmente tiene intensidad para arrancarnos de nuestra muchas veces mediocridad y de vivir de verdad, en serio,
y ofreciendo lo mejor de nosotros, teniendo una pasión, como decía Jesús, por Él y por las personas. Pues yo creo que este es el lugar. Ojalá que en esta reflexión podamos pedirle a Dios esta gracia. Ayúdanos. Tengo aquí la imagen también de María, que me ayuda mucho. Aquella mujer que guardaba todo en el corazón, que fue dejando que Dios fuera instalando esa ilusión y esa pasión en su vida para poder colaborar en el proyecto de su hijo. Pues vamos a pedir también, ¿no?, a ellos que nos ayuden, que de verdad en esta escuela bíblica de Yeshua, de profesionales, haya personas que sientan esa pasión por vivir, esa pasión por despertar en el corazón de todos ellos, ¿no?, esa ilusión, ese amor, ese deseo, ese cariño, que de verdad seamos personas que podamos gritarle al mundo, ¿no? Cuando uno intenta saber si hay pasión, simplemente hay unas palabras del Evangelio que pueden ser un criterio muy bonito. De la abundancia del corazón, de lo que hay en tu corazón, si hay ilusión, si hay ganas, si hay amor en abundancia, pues habla tu boca. Y yo creo que esto es lo bonito, ¿no? Vamos a pedir de verdad y de corazón que, como decía Pablo, he encontrado la razón para vivir. O sea, yo quiero de verdad ayudar al mundo a encontrarse con esta pasión de Dios por su vida, de alguien que lo busca, y ayudar a los demás a que despierten dentro de sí ese potencial que tienen. Desearos a todos que en este tiempo pues podamos crecer, ¿no?, desde lo más profundo y desde el silencio en esta pasión que nos lleve, como decíamos, a poder encontrar y a poder conseguir no solamente el bien para nosotros, sino el bien para muchos. ¿Hay algo más grande que vivir? ¿Hay algo más grande que sentir pasión? Hacer que otros la sientan, hacer que otros vivan. Quiero recordarles que en la Escuela Bíblica Católica Yeshua tenemos un proceso de pequeñas comunidades en comunión con la gran comunidad que es la Iglesia Católica, nuestra Iglesia Católica. Y que si usted quiere pertenecer a una de las comunidades y hacer este proceso dentro de la Escuela Bíblica Católica Yeshua, pues puede hacerlo entrando a unos grupos en donde les explicamos en qué consiste la comunidad y les hacemos un itinerario formativo para prepararlos a vivir en esta vida comunitaria. Entonces, si usted quiere entrar a comunidad, puede escribirnos a los WhatsApp que les voy a poner en pantalla. Puede escribirnos a uno de estos dos WhatsApp y así pertenecer pues a una de las comunidades de la Escuela Bíblica Católica Yeshua de las distintas realidades que existen. Recuerde que cada día tenemos una realidad distinta. Por ejemplo, los lunes tenemos el grupo de parejas, el martes mujeres de fe y también tenemos el grupo general de mixtas, el miércoles universitarios y profesionales y el jueves para todo público, el viernes para los coordinadores de comunidad, líderes y servidores de ministerios y el sábado el grupo de jóvenes. Además de esto, también tenemos presencia. Hay grupos en Itagüí, en Robledo Miramar, en Río Negro, en Don Matías. Tenemos también en otros países y en otras ciudades como en Quito, Ecuador, Lima, Perú y en Miami, New Jersey y Boston en Estados Unidos. También tenemos grupos en Barranquilla, aquí en Colombia, en Cali y en otras ciudades. Así que bienvenidos a la Escuela Bíblica Católica Yeshua y a perseverar en lo que la palabra de Dios nos quiere indicar. Porque en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de crisis, sí que necesitamos fortalecer nuestra fe, aferrarnos a la palabra de Dios y madurar como discípulos misioneros de Jesucristo. Las pruebas pasarán, el tiempo difícil pasará, pero el Señor sigue ahí. Él no cambia, Él no se muda, Él no se va. Él está ahí para sostenernos, animarnos, para llenarnos de su Santo Espíritu, de su fuerza, de su amor, de su perdón que nos levanta y nos da una nueva oportunidad para comenzar de nuevo.